Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy admitiendo a la gente que está en la sala de espera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Avísenme si no se oye. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Bueno, bueno, vayan reuniéndose alguna cuestión y vamos a ir abriendo el archivo. Fíjense en la página que subí un archivo nuevo. ¿Mm? Que a ver, vamos a ver si lo encuentro yo. A ver. Este debe ser. Bueno, ahí vuelvo entonces. Bueno, perfecto. A ver, chat. Entonces, fíjense el archivo último que subí a U24. ¿Ok? Primero vamos a dar tema y después les voy a comentar del examen. Del examen lo estamos revisando y vamos a habilitar las notas hoy a la noche. Después de dar clase les comento cómo seguimos con ese tema. Pero ahora vamos a dar primero la clase. Bueno, como siempre avísenme si no me oyen porque no me doy cuenta. Bueno, entonces vamos a abrir archivo, yo voy a compartir. Bueno, entonces, hasta ahora lo que hicimos fue más que nada un desarrollo de herramientas que íbamos a necesitar a lo largo del curso, pero era más que nada un enfoque probabilístico. Todavía no nos metimos, por lo menos en mi parte, los temas que di yo, sí, en los que empezó a dar la profesora Berniel, pero por ejemplo, los temas que vieron conmigo no nos metimos en la parte de la estadística propiamente dicha, que es lo que uno busca es hacer inferencia. Bueno, ¿qué quiere decir hacer inferencia? Quiere decir cómo sacar conclusiones respecto de una población en base a una muestra. La inferencia, como método científico, es un método que es, digamos, el método inverso a la deducción. En la parte deductiva es como si fuera, lo podríamos pensar como probabilidades. Uno conoce una población, conoce ciertas propiedades y de ahí deduce nuevas. En la inferencia uno quiere adivinar cómo son esos, digamos, esas características, esos axiomas, en base a lo observado. Es ir de la base empírica hacia la población. Eso es lo que se llama hacer inferencia. Nosotros lo que hacemos es inferencia estadística, a diferencia de inferencia en sí. ¿Y en qué radica la diferencia como enfoque científico? En que nosotros queremos justamente eso, sacar conclusiones de una población en base a una muestra, pero que lo que queremos hacer es hacerlo con un determinado margen de error y cuantificar la precisión de nuestra inferencia. Eso es lo que hace propio al método estadístico. Todo el mundo hace inferencia. Un técnico hace inferencia. Lo que es propio de la inferencia estadística es que a la inferencia propiamente dicha se le agrega una medición de error y a una probabilidad o a una medida de confiabilidad de la estimación. Bueno, entonces hoy nos vamos a meter en eso. Vamos a ir de a poquito definiendo todos los elementos que necesitamos y haciendo los comentarios necesarios. Entonces, digamos, vamos a hablar, tendría que grabar, ¿no? Espérense que voy a poner a grabar. A ver si puedo. Bueno, vayan preparando cualquier cosa, alguna pregunta.
Un segundito. Profe, aprovecho para hacerte una pregunta sobre esto. O sea, capaz que estoy preguntando cualquier cosa, pero ¿sería como encarar un camino inductivo en Claro, lugar de deductivo? exactamente. Muy bien, exacto. Bueno, Excelente. Solamente con la cosa especial que a esa inducción le querés acompañar una medida de precisión y de confiabilidad. Eso lo vamos a ver claramente cuando veamos intervalos de confianza. No nos vamos a contentar con decir, yo pronostico que el dólar el mes que viene va a estar a 160 o 110 o lo que fuere. Vamos a querer decir, yo pronostico que va a estar entre 150 y 170 con un 95% de confianza. Ahí, al dar un intervalo, estoy dando una medida de precisión. Y al dar la confianza, estoy dando una medida de confiabilidad. Eso lo puede hacer la estadística. Y para hacer eso, vamos a ver, es crucial que uno tenga muestras aleatorias. Vamos a ver por qué. Todo lo vamos a comentar, ¿no? Perfecto. La estadística no solo es cálculo matemático, que lo es, pero también es muy importante quedarse con lo conceptual. Bueno, a ver, espérense que mientras abren el apunte, yo voy a ir preparando para grabar. A ver, acá no va a haber lugar, así que... Un momento. ¿Qué pasa acá? Ah, porque estaba compartiendo. Bueno, a ver. Acá hay alguien ahí. Un momento. Bueno, no sé. Un segundito. Pero... Esperen porque si no va a grabar si no tengo lugar, ¿eh? Ahí está preparándose. Pero... Bueno, vamos a ver si ahora puedo. ¿Qué dice acá? Bueno, ya les dije, yo no puedo estar leyendo el chat. Sí, me voy a grabar. Estoy en eso, dale, gracias. Si no les respondo inmediatamente, interrúmpanme y díganme. Sí, porque yo no puedo sino estar viendo a la vez todo. Perfecto. Bueno, creo que ahí debería estar. Bueno, vamos a ver. A ver si parece que está grabando. Bueno, pero... No sé por qué no me parece que estoy grabando. Debe ser porque no queda suficientes gigas. Bueno, a ver un segundo, ¿sí? Preparen mientras tanto si tienen alguna consulta. Yo tengo que borrar algún archivo para poder hacerlo. A ver.
Bueno, a ver si ahora... Sí. Ay, ay, ay. Bueno, espérense que no sé qué está pasando acá. A ver, un segundo. Siempre me costó esto, no sé por qué. Vamos a ver si me deja. Bueno, a ver. Bueno, parece ser que sí, parece ser que sí. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir el archivo y compartir. Ya la estaba abriendo, ¿no? Share screen, acá estoy. Bien, entonces, eso es lo que hacemos, ese es nuestro objetivo. ¿Mm? Eso es nuestro objetivo. Entonces, perfecto. Ah, sí, a lo que estaba. O sea, uno puede clasificar a la estadística de muchas maneras, ¿no es cierto? Una de las tantas maneras de definir, de clasificar, es uno puede hacer estadística descriptiva, ¿m? O estadística inferencial. En estadística descriptiva, lo que interesa es cómo describir a una población. Por ejemplo, tengo la población, tengo todos los datos, tengo como si fuera un censo. Es decir, tengo, por ejemplo, todos los estudiantes de ciencias económicas y tengo todos los datos de todas las variables que me interesan. De qué ciudad son originarios, qué edad tienen, qué sexo tienen, no sé, cuál es el promedio del secundario, todo lo que puede llegar a interesar. Ahí conozco la población, llamémoslo. Y uno de los problemas que la estadística quiere resolver es cómo hacer para contarle a alguien cómo es esa población. Para eso se usa lo que se llama la estadística descriptiva, donde el único problema es cómo describir esa base de datos, que sería, para darle información completa a alguien, le tengo que dar la base entera. Sería una, por ejemplo, una enorme planilla de Excel con todos y cada uno de los y las alumnas, o los alumnos, mejor dicho, el masculino involucra todo, y todas las columnas de todas las variables de interés. ¿Sí? Es muy difícil sacar conclusiones viendo eso. Entonces, la estadística descriptiva lo que busca es encontrar tanto medidas numéricas como gráficas que presenten eso de forma linda, digamos. Entonces uno tiene los percentiles, ¿cómo se llama? La distribución de frecuencias relativas, uno obtiene medidas de posición, media, mediana, uno tiene medidas de variabilidad, varianza, desvío típico, desvío medio, rango intercuartílico, etcétera, etcétera.
Pero ahí hay un montón de herramientas también para ver eso. Gráficos de tipo, se llama scatter plots, cuando uno quiere ver pares de variables, y todas cosas para describir una población. Y hay métodos muy sofisticados también, más modernos para hacer eso. Toda una rama de la estadística, por ejemplo, está dedicada a eso, que es la que se llama data mining. Bueno, eso es por un lado, pero uno trata la población, lo que tiene es la población. Otra rama de la estadística, u otra manera de clasificar, es cuando uno piensa que lo que uno tiene es una muestra. Por ejemplo, uno no tiene todos los estudiantes de ciencias económicas. De todos los posibles, uno tiene una muestra de tamaño algo, 200. Y entonces uno lo que quiere en ese caso es describir la población a través de la muestra. Eso se llama la estadística inferencial. Y ahí es donde la cuestión se pone interesante, porque para poder, como les dije, adjuntar un margen de error y medida de confiabilidad, se necesitan utilizar herramientas probabilísticas. Si lo que uno quiere solamente es describir una población, numérica o gráficamente, la probabilidad no tiene nada que hacer. Ya uno tiene todos los datos. Si lo que uno quiere es hacer la inferencia al revés, o sea, inferir, que sería de alguna manera hacer como probabilidad al revés, ir de la muestra a la población, ahí entra las herramientas probabilísticas y ahí es donde la cuestión se pone matemáticamente un poco más elaborada. Bueno, perfecto. Entonces, estadística descriptiva versus inferencial o matemática. Dentro de la estadística diferencial hay diversos problemas que vamos a ver. Uno es el problema de la estimación puntual. Yo quiero, por ejemplo, estimar cuál es el porcentaje de habitantes de la ciudad de La Plata que tienen licencia para conducir. Y no tengo acceso al registro de vialidad. Y aunque lo tuviera, ese registro puede no estar actualizado porque la gente se mudó, no renovó registro, se murió o lo que fuere. ¿Ok? Entonces uno quiere una muestra, uno va a requerir hacerlo a partir de una muestra. Bueno, pero eso es una estimación puntual. Yo quiero decir, porque por ahí eso lo necesito para ser parte de otra fórmula, yo quiero tener un número, mi mejor adivinanza de cuál es ese porcentaje. Por ejemplo, 30%. Eso es estimación puntual, porque uno da como resultado un punto. Pero otros dos problemas de la inferencia son cómo hacer una estimación por intervalos de confianza. Uno ahí ya no va a querer decir es un 30%, sino uno va a querer decir, bueno, estimo que es entre un 25 y un 35, y dicho sea de paso no tiene por qué ser simétrico, esto es solamente a fines del ejemplo, estimo que es entre un 25 y un 35 con un 95% de confianza. Eso es estimación por intervalo de confianza, o por regiones de confianza, si lo quieren en general, cuando se trata del caso multiparamétrico, porque puedo querer estimar más de una cosa. Bien, y el otro gran problema de la inferencia es lo que se llama test de hipótesis. En este caso, ¿cuál es la cuestión? Uno sabe, por ejemplo, en base al último censo, o al último relevamiento censal, que el 30% de los habitantes tenían registro de conducir. Entonces aparece alguien que me dice, pero eso fue hace 5 años. Ahora, debido a la pandemia, la gente se tuvo que quedar en casa y ese porcentaje disminuyó. Muy bien. Eso se trata de hacer un test de hipótesis. Yo lo que quiero sacar es la conclusión. Si la afirmación de que el porcentaje disminuyó es verdadero o es falso. Por supuesto, si uno conociera el nuevo valor, puede decidir automáticamente si es verdadero o falso. Pero hacer esto estadísticamente de manera óptima es un problema distinto, porque uno quiere tomar una muestra que me permita decidir verdadero o falso.
se le pide menos a una muestra que para hacer estimación puntual. Es decir, lo que estoy diciendo es, en un test de hipótesis uno va a tomar una muestra que me permita responder verdadero o falsa a una determinada afirmación. Eso es hacer test de hipótesis. Entonces, estadística. Por un lado descriptiva, por otro lado inferencial. Inferencial, grandes problemas. Estimación puntual, estimación por regiones de confianza y test de hipótesis. Esto es para que ustedes tengan un mapa más o menos de cómo es la estadística. Eso sería una clasificación en función del tipo de conclusiones buscadas, o de tipo de respuesta, es decir, tipo de pregunta a la cual tenemos que responder. Después hay otras maneras de clasificar, que es, por ejemplo, en cuanto a la técnica utilizada. En cuanto a la técnica utilizada, vamos a usar, por ejemplo, modelos de series de tiempo, modelos de regresión, modelos de distribución, por ejemplo. Modelos de análisis de experimentos, modelos de supervivencia. Es otra manera de clasificar. Y también podemos clasificar respecto del enfoque. Respecto del enfoque, esto lo vamos a hablar más. Podemos hablar, por ejemplo, de estadística clásica o frecuentista versus estadística bayesiana. Hay muchas maneras de hacer la clasificación. Bueno, nosotros ahora nos vamos a meter dentro del problema primero de la inferencia estadística, que es la estimación puntual. Haciendo los comentarios. A ver, un segundo. A ver, un segundo. Ay, que no veo, pero... Bueno. ¿Qué vas? ¿Ya? ¿Qué es plata ahora? Dale, ¿qué hora venís? Dale, perfecto. Sí, excelente, dale. Bueno, a ver, yo no los veo, pero... ¿Cómo es? Sí, entonces, estimación puntual. Situación. Tenemos... a ver. Vamos a ver. Muy bien. A ver, primera cuestión, ¿sí? Para poder hacer inferencia estadística, cualquiera de las maneras que quiero, necesito una muestra. Necesito una muestra. ¿Está bien? Bueno, no solo necesito una muestra, hay dos tipos de muestras. Hay muestras que se llaman muestras intencionales. A ver, ¿qué es una muestra? Definición. Una muestra es un subconjunto, es cualquier subconjunto de una población. Eso es una muestra. Perfecto. Esto debe ser, ustedes interrúmpanme cualquier pregunta, les vuelvo a insistir. Hoy vamos a ir despacio, hay mucho concepto que dar, vamos a ver cuánto podemos entrar en tema, pero vamos muy bien, así que está bien. Y es importante lo conceptual. Entonces, una muestra es un subconjunto de una población. Esto hay que entenderlo de manera abstracta. ¿Qué quiere decir? Si yo, mi inferencia X, yo lo que quiero es, como el ejemplo, estimar la proporción de gente con licencia de conducir, o decidir si ese porcentaje disminuyó o no. Realmente, en La Plata, realmente tengo una población física concreta en la que puedo pensar. El conjunto de todos los habitantes de la ciudad de La Plata, residentes en la ciudad de La Plata, con edad permitida de conducir. Esa sería mi población. Muy bien. Pero hay casos en los cuales no tengo una población así. Por ejemplo, si mi inferencia se trata de la cotización del dólar el mes que viene, no hay una caja de la cual saco cotizaciones del dólar. ¿Ok? Entonces, en econometría desarrollaron un nombre más elegante para referirse, que en lugar de población lo llaman proceso generador de datos. Entonces nosotros vamos a pensar que es una población en abstracto, es algo del cual salen posibles datos.
Eso es para nosotros la población. Bueno, entonces, muestra es un subconjunto de una población. Ahora bien, hay dos tipos de muestras. Las muestras que se llaman intencionales versus las muestras aleatorias. Ustedes interrúmpanme, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo, no, porque si no, a veces me pasó de estar hablando media hora y que después me entero de que no escuchaban o no se había cortado o no grababa. Bueno, entonces, muestras intencionales versus aleatorias. Por ejemplo, supongamos que hay una convención de alumnos de ciencias económicas en algún lugar, en la Asociación de Economía Política, ¿sí? Le ofrecen al jefe del Departamento de Economía, mire, este año conseguimos un subsidio y vamos a traer alumnos de todo el país. Le podemos dar 20 lugares para que usted mande a 20 alumnos a representar a la universidad, a la facultad, a la carrera de Economía, a la reunión anual. Tiene que elegir 20 alumnos, ¿está bien? ¿Qué es lo que mucha gente trata de hacer? Trata de hacer que la muestra sea representativa, entre comillas, del alumnado. Entonces, ¿cuál sería una idea de hacer eso? Bueno, se podría pensar, muy bien, en la facultad tenemos un 60% de mujeres, un 40% de hombres. Que la muestra refleje eso. También tenemos un 70% originarios de La Plata, un 15% de la Patagonia, un 8% de la provincia de Buenos Aires, etc. Queremos que la muestra tenga esa misma composición por origen geográfico. Y aparte tenemos, estoy imaginando, ¿no? El 30% son de segundo año, el 10% de tercero, etc. Bueno, entonces uno puede hacer una tabulación cruzada tan compleja como uno quiera, agregando más variables, origen geográfico, sexo, año de cursada, todas las que usted quiera, y tratar de calcar eso en tamaño 20 para la muestra y mandar eso a la reunión de economía política. ¿Qué les parece? ¿Eso es una buena idea? No. ¿Por qué? Estamos pensando, hasta ahora esto es conceptual todo. ¿Por qué es mala idea? Depende, ¿no es cierto? Pero ¿qué problema tendría eso? Bueno, pónganse, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Hacen eso. Y después, en la reunión de economía política, se les ocurre como parte de las actividades extracurriculares hacer un torneo mixto de fútbol. ¿Sí? Puede ser que justo se haya elegido a los que peor juegan al fútbol. A lo que voy. Cuando uno hace una muestra intencional, siempre hay alguna variable que se escapa. La liebre se escapa por algún lado. Siempre va a haber alguna variable que no medí, que no incluí en la tabulación, que no está reflejando a mi población. En cambio, si uno toma una muestra al azar, es verdad, capaz que no voy a tener un reflejo exacto de composición por sexo o por origen o no sé qué, pero por lo menos las diferencias cuando las hay son debidas al azar. No son debidas a nada que yo no puedo medir, por un lado. Entonces, la cuestión es esa. Es imposible machear absolutamente todos los atributos de una población en una muestra. El azar me garantiza que si bien va a haber muestras mejores y peores, por lo menos las fluctuaciones se van a deber al azar, no a ningún sesgo intencional de construcción de la muestra. Y la forma de garantizarme que sea un buen reflejo, que sea representativa de la población, va a ser tomando muestras grandes. ¿Se va entendiendo? Bueno. Creo que sí. Bueno, está bien, esto es para pensar. Todavía no hay nada, pero está bueno porque, a ver, estadística no es hacer integrales, que hay que hacerlas,
pero uno no las hace porque sí. Uno las hace con un objetivo que es el de la inferencia. Bueno, integral es cuando se trata de distribuciones continuas, o sumas, o series, o el cálculo que sea. Pero uno no hace cálculos porque sí. Uno los hace con un objetivo de inferencia. Bueno, esperen ¿qué más está diciendo? Bueno, ese es el problema de las muestras intencionales. Por un lado es ese, que siempre va a haber alguna característica que se me escapa. Y segundo, es que si tengo una muestra que es intencional, en ningún momento intervino el azar. Y al no haber intervenido el azar, nunca voy a poder decir cuál es la confiabilidad o precisión de la muestra. Porque para poder decir eso necesito una herramienta probabilística. Y la herramienta probabilística funciona en tanto y en cuanto hay azar. Bueno, entonces definimos ¿qué es una muestra? Es cualquier subconjunto de una población. ¿Qué es una muestra al azar? O una muestra aleatoria. Es una muestra que está seleccionada de manera aleatoria. Por ejemplo, ¿cómo hacerlo en la práctica? Que tampoco es tan fácil, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Quiero seleccionar una muestra de 20 alumnos de licenciatura en Economía para mandar a la reunión anual de la Sociedad de Economía Política. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, agarro la computadora central de la facultad, la planilla donde están todos los números de alumno de licenciatura en Economía, y en base a números al azar sorteo 20. Y esos son los que mando a la reunión. Esa es una manera de seleccionar una muestra al azar. ¿Qué necesito para hacer eso? Necesito un marco. El marco se llama a ese padrón del cual sorteé. Hay casos en los cuales no existe un padrón. Bueno, por eso sería una muestra seleccionada al azar. Ahora vamos a hablar más. Eso sería una muestra al azar. No solo es una muestra al azar, es lo que se llama una muestra simple al azar. ¿Qué es una muestra simple al azar? Es una muestra donde todos y cada uno de los miembros de una población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Yo tengo una lista de números de alumnos, de todos. Sorteo 20. Bueno, a cada uno de ustedes en particular, capaz que pertenecen o no a la muestra, pero todos tienen la misma probabilidad de estar en la muestra. Ese modelo de muestra simple al azar es el que vamos a estudiar en profundidad, bueno, es el que vamos a usar en el curso. Y eso es, y acá está lo que tienen en la planilla, por eso, hasta ahora hablé mucho y recién estoy en el primer renglón. Eso es lo que tenemos en el primer renglón. Eso es, perdón, no, todo eso no es lo que tenemos en el primer renglón. Eso es lo que tenemos en el ejemplo. Cuando una muestra es una muestra simple al azar, eso matemáticamente corresponde a tener observaciones, un conjunto X1, X2, Xn, I y D. I y D significa independiente e idénticamente distribuidos. Eso es el modelo de muestra simple al azar, donde todos los individuos pertenecen a la misma población y todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Cuando el INDEC toma muestras, muy rara vez hace muestras simples al azar. Es el modelo, digamos, matemáticamente más fácil. Pero en muchas circunstancias es preferible hacer otras cosas. O a veces no se puede hacer una muestra simple al azar. Bueno, por ejemplo, ¿cuándo no se puede? Cuando no tengo un padrón. Pónganle que no tengo esa lista de números de alumnos de la cual sortear. Eso pasa, por ejemplo, cuando tengo que hacer muestra de gente, no sé, para algo, encuesta de opinión o medición de preferencia por un producto, etc. Si yo quiero tomar una muestra de gente en la ciudad de La Plata, por ejemplo, para saber cuántos prefieren Coca versus Pepsi, estoy inventando ejemplos, pero puede ser de interés eso, seguramente alguien de marketing lo mide. Sí, está bien, va a haber una guía telefónica de la cual puedo sortear. Problema, no todos tienen teléfono.
va a haber un padrón, no sé, en la municipalidad de direcciones físicas, ¿no? Calle, número, departamento. Problema, hay construcciones nuevas, hay asentamientos ilegales, hay gente que se mudó, que se murió, hay parientes que se mudaron, no sé. Entonces, no hay un marco perfecto. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es muestrear por ubicación geográfica, que sí es fácil. Entonces, por ejemplo, se dice, bueno, dividamos geográficamente a la ciudad en manzanas o en regiones, y dentro de cada región vamos a seleccionar una casa al azar. Y dentro de cada casa al azar vamos a seleccionar un adulto al azar. ¿Sí? Eso se llama muestreo por conglomerados en 2 etapas. Porque primero elijo qué conglomerados o a qué regiones muestrear. Después elijo dentro de esos conglomerados qué casa, y dentro de cada casa qué persona, qué adulto. Si vive uno, bueno, y eso ya no es igualmente probable. ¿Por qué? Porque ahí no todos los elementos, los individuos van a tener la misma probabilidad. Aquellos, por ejemplo, que viven en un conglomerado, geográficamente es un gran campo, que vive una persona, si se selecciona pertenece. Aquellos que viven en una manzana con muchos edificios, con muchos departamentos, y que aparte en ese departamento hay 5 adultos, 5 compañeros compartiendo departamento, esos tienen mucha menos probabilidad de pertenecer a la muestra. Pero hay que recurrir a ese sistema porque no hay un marco. O sea, eso se llama muestreo por conglomerados y luego en 2 etapas. Está bien. Y otra cuestión, hay veces que sí hay un marco. Por ejemplo, a mí me interesa saber, por ejemplo, vamos a inventar, no sé, el promedio de consumo mensual de litros de cerveza por alumno. ¿Sí? Vamos a suponer que entre los hombres hay muchísima más variabilidad que entre las mujeres, que consumen poquito, aunque no necesariamente es así. Entonces uno podría hacer lo que se llama un muestreo estratificado. Uno en el padrón, en la lista de números de alumnos, tiene el sexo también. Entonces uno decide, voy a tomar una muestra de tamaño 100, pero no voy a sortear al azar. En esa muestra, como hay más variabilidad entre los hombres que entre las mujeres, voy a tomar, por ejemplo, estoy diciendo, 80 hombres y 20 mujeres. Eso se llama muestreo estratificado, donde se muestrea por estratos. Un estrato es el estrato hombre, otro estrato es el estrato mujer. Los estratos pueden ser combinando más de una variable. Puedo, aparte de tener sexo, también tener edad, o lo que fuere. Pero es decir, es como si uno divide a la población en celdas y submuestrea ahí. ¿Cuál es la idea de hacer eso? La idea es que uno le va a asignar mayor cuota muestral a aquellas combinaciones con mayor variabilidad. Por ejemplo, en ese caso, si todas las mujeres de primer año consumieran exactamente 1 litro al año, el día de su cumpleaños y el día de cumpleaños, no sé, de a la mejor amiga, medio litro y medio litro, supongámosle, no es mucho, todas consumen 1 litro al año, con una muestra de tamaño 1 me alcanza, porque la variabilidad es 0. ¿Para qué voy a desperdiciar tamaño muestral cuando con una sola me aporta toda la información? Eso se llama muestreo estratificado. Y hay muchos más tipos de muestreo, muestreo sistemático, etcétera, etcétera. Son todos el objeto de estudio de lo que se llama la teoría del muestreo, que es otra de las maneras de clasificar a la estadística, que, como les dije, uno puede hablar modelos de regresión, modelos de supervivencia, series de tiempo. Uno de los tantos capítulos es muestreo, donde el objetivo es cómo sacarle mejor el jugo a una muestra. Es decir, cómo para una precisión deseada determinada obtener el menor tamaño muestral, o cómo para un tamaño muestral tener la máxima precisión en las estimaciones. Bueno, todo eso es un capítulo aparte, pero existe ese tipo de muestreo.
Nosotros, como es un curso introductorio, vamos a trabajar todo. Las ideas se extrapolan, por supuesto se pueden hacer un poco más difíciles, pero los conceptos generales todos se pueden estudiar con el concepto de muestra simple al azar. Entonces, ¿qué vamos a entender por una muestra simple al azar? Es un conjunto de observaciones independiente e idénticamente distribuido de una población. Quiere decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Entonces, sí, profe. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué me pasa acá? Entonces, nosotros vamos a tener la situación. Fíjense, X1 y X2 tienen distribución conjunta X1 XN, que depende, que es la función de distribución conjunta de la muestra. Esto es notación. Fíjense, la muestra, los valores los separo con coma. Y esa distribución, punto y coma, depende de un vector de parámetros, que lo llamo vector tita en negrita, para que sea vector. ¿Está bien? Vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, esta es la situación. Y vamos a decir que tita pertenece a un conjunto, tita mayúscula, que es un subconjunto de R a la K perteneciente a N. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tita es un vector de K componentes. Es decir, tendría que tita es igual a tita 1, tita K. Bueno, y esos componentes tienen un conjunto de valores permisibles. A ese espacio donde viven los parámetros se le llama espacio paramétrico. O sea, ¿qué es el espacio paramétrico? Es el conjunto de valores admisibles para él o los parámetros. Ahora vamos a ir de a poquito para ir entendiendo. Bueno, y este en particular se le llama un modelo paramétrico en esta situación. Y después vamos a ver que es un modelo no paramétrico. Vamos a ir y volver las veces que sea necesario. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. A ver, por ejemplo, hasta acá no dije, hasta este momento todavía no es una muestra simple aleatoria. Es una muestra aleatoria, porque por eso tiene una distribución. Todavía no dije que es simple aleatoria, ¿eh? Para que sea simple aleatoria me falta ponerle que es I y D que viene después. Si es aleatoria. Entonces veamos un ejemplo. Un ejemplo, supongamos que tengo una muestra de X1, XN, I y D de una normal mu sigma cuadrado. Por ejemplo, hay muchas variables con distribución normal, ¿no? Bueno, pensemos eso. Tengo una variable cuya población tiene distribución normal. Se dice que, por ejemplo... Sí, decime. Una duda. ¿Los K componentes del vector pueden ser mayores que las N de la muestra? Sí. Perfecto, gracias. No tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Después, claro, vas a tener un problema si tenés menos observaciones que parámetros. Hay que ver cómo te las arreglás para estimarlo. Salvo que esos parámetros estén vinculados, que podría ser. Pero sí, en principio no tiene nada que ver uno con el otro. Generalmente va a pasar lo contrario. Vas a tener poquitos parámetros y muchas observaciones. Esa es la situación típica, pero podría pasar. De hecho, sí, pasa en algunos casos y es un problema. Y hubo casos que no son tan complicados. Bueno, ahora no me van a entender si les digo. Pero, por ejemplo, en regresión lineal, si uno tiene más de una variable y uno incluye todas las posibles interacciones, espérense para el año que viene o para el cuatrimestre que viene, y uno incluye todas las posibles interacciones de 2, de A3, de A4, de A5, va a terminar teniendo más parámetros que observaciones muchas veces. O sea que no va a ser posible hacer la estimación y algo hay que hacer. Pero la situación típica, si uno tiene cuidado,
es que uno tiene más observaciones que parámetros. Muy bien. ¿Cómo es esto? Entonces tengo x1 y xn de una normal, independiente e idénticamente distribuidos. Bueno, acá, ¿qué serían los parámetros? Tengo dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Ese sería mi tita para este ejemplo. Vamos a ir bajando. Perfecto, vamos a ir por empezar, perfecto. ¿Y qué sería mi f? Vamos a ver qué es todo. Bueno, vamos a buscar. Tengo que esa es mi muestra. Entonces, ¿cuál es la función de densidad conjunta? Bueno, como tengo independencia, la densidad conjunta la voy a poder obtener multiplicando las marginales. Independencia. Las F. Pero aparte, son idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir? Que todas tienen la misma distribución. O sea que no necesito el subíndice I acá, porque todas ellas tienen la misma forma funcional. Entonces, hago la cuenta y aparte sé que son normales. Es decir, que esta F tiene esta forma. Tiene esta forma. Entonces, multiplicando eso, obtengo la función de densidad conjunta. Bueno, esto es una constante, sale afuera la n, la productoria, potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces tengo 1 sobre raíz de 2 pi sigma a la n por exp de menos 1 medio suma de igual 1 a n xi menos mu sobre sigma cuadrado. Esa es la función de densidad conjunta de la muestra. ¿Quién es entonces mi f? Bueno, ¿cómo voy de una densidad conjunta a una distribución acumulada conjunta? Integrando contra todas las variables, llamémosla u para no confundir con las variables, o sea, la primera integral va de menos infinito a x1, la segunda va de menos infinito a x2, etcétera, etcétera. Y así obtengo, siendo esta mi f conjunta, esa va a ser mi función de distribución acumulada conjunta. La f que está arriba en donde escribí situación. O sea, esta sería, en ese ejemplo en particular, como es mi f. Muy bien. ¿Y quién es mi tita? Ya lo dije, pero lo hacemos de vuelta. Mi tita, o sea, mis parámetros son mu y sigma cuadrado, que pertenece a un espacio de parámetros, que es ¿qué? ¿Cuáles son los valores permisibles para mu? La esperanza. Todos los reales. Claro, cualquier real, perfecto. ¿Y el segundo parámetro, varianza? ¿Cuáles son los valores permisibles para la varianza? Los reales no negativos. Sí, pero el cero tampoco. Los reales positivos. ¿Por qué no el cero? Porque si la varianza fuera cero, tendrías una variable aleatoria que se llama variable aleatoria degenerada. Sería una constante igual a mu. ¿Okay? Bien, bien. Entonces sí, es R cuadrado, entonces el espacio paramétrico en nuestro caso es el producto cartesiano de R por R más, y esto es un subconjunto de R2, por lo tanto K igual 2, que quiere decir simplemente que hay dos parámetros. Entonces, esto lo tenemos ahí cómo es todo lo que tenemos acá. Ahí identificamos cómo es la situación. Ahí identificamos qué es que en esta situación, que en abstracto parece ser difícil de entender. Pero cuando uno va desmenuzando cada componente, no es tan difícil. O hay que acostumbrarse. Es un lenguaje, sobre todo. Muy bien. ¿A qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ejemplo 2. Perfecto, perfecto. Cuando estamos en esta situación en la cual, exactamente, cuando estamos en una situación en la cual sucede esto, es decir, cuando hay un número finito de parámetros, en este caso 2, mu sigma cuadrado,
El modelo se llama modelo paramétrico. Hay dos parámetros, mu sigma cuadrado. Si yo conociera esos dos parámetros, ya conozco cómo es la población. Sería una población que tengo que sustituir acá. Si yo conociera eso, puedo conocer todo. Puedo calcular cualquier probabilidad, haciendo las integrales que corresponda, y se puede poner complicado, pero lo podría hacer. Muy bien, entonces es un modelo paramétrico. Paramétrico, un número finito de parámetros. Pero hay modelos que se llaman no paramétricos, que es cuando no me alcanzan un número finito de parámetros. Por ejemplo, yo sé que x1 y xn son independientes e idénticamente distribuidas de alguna función de densidad. Sé que mis observaciones se tratan de una variable de tipo supervivencia, es decir, tiempo hasta un evento. Entonces, por ser tiempo hasta un evento, esas variables sé que son continuas y no negativas. Bueno, ¿esto qué me dice? ¿Qué es lo que sé de f? Sé que f, la función de densidad, va a ser una función de r más AR. Continua. Bueno. Entonces, si no digo absolutamente nada más, ¿cuál va a ser mi espacio paramétrico? Es el conjunto de todas las posibles densidades que tienen soporte en 0 infinito y son, bueno, que tienen valores posibles en 0 infinito. Perfecto, es decir, es el conjunto de todas las posibles curvas que integran 1 en esta región y son no negativas, ¿no es cierto? Y aparte tendría que poner, espérense, que falta, f de u mayor o igual que 0 para todo u. Todavía no usé la segunda parte, ¿está bien? Entonces, la curva azul es una posible curva de mi conjunto, la curva verde también, bueno, está bien, etc. La curva negra no, porque toma valores menos de 0. El punto es que para describir todo ese conjunto de curvas, no me alcanza con un número finito de parámetros. Acá es como si fuera, uno podría pensar que cada parámetro es el valor de la curva en cualquier posible abscisa. Esos son infinitos. ¿Está bien? O sea, ese sería un modelo no paramétrico. Acá lo que hice en el ejemplo es aparte incorporar un supuesto más. Incorporo, por ejemplo, el supuesto de que la densidad es monótona. O sea que descarto todas las curvas que no sean monótonas decrecientes. Está bien, pero puedo agregar arbitrariamente más. Con tal de que integren 1, puedo agregar infinitas. No me va a alcanzar con 2 o 3 o 4 o 5 parámetros para describirlos. ¿Está bien? Se necesitarían infinitos. Distinto sería el caso que yo dijera, bueno, muy bien, y aparte, f tiene la forma exponencial. Es decir, que tiene la forma lambda e a la menos lambda x. Ahí sí lo estoy convirtiendo en un caso paramétrico, porque para describir todas las posibles funciones me alcanza con conocer el lambda. O tiene la forma Weibull, o tiene la forma que fuere. Pero si yo lo puedo convertir en un modelo paramétrico agregando una hipótesis paramétrica. Si no digo nada, para describirlo necesitaría infinitos valores. ¿Se va entendiendo? Bueno. Perfecto. Lo que estamos diciendo es eso. Paramétrico es que puedo describir la población con un número finito de parámetros. Por ejemplo, si digo que mi muestra proviene de normal, media y varianza.
Si digo que mi muestra viene de exponencial, lambda. Puedo tener más de 2 parámetros, ¿no es cierto? Pero en tanto y en cuanto tenga un número finito de parámetros, eso es un modelo que se llama paramétrico. Nosotros en el curso nos vamos a concentrar en modelos paramétricos. Pero hay todo un capítulo de la estadística que es estadística semiparamétrica o no paramétrica, que trata de relajar eso para determinados casos. ¿Sí? ¿En qué situaciones puede llegar a ser útil eso, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, quiero modelar el tiempo que tarda una persona recién desempleada en conseguir empleo. ¿Está bien? Y esto se puede hacer desde una manera de regresión. Y bueno, y permito que ese tiempo dependa de su edad, su educación, medida por ejemplo en años completos de educación formal, y por ejemplo en su experiencia, medida años de experiencia laboral. ¿Está bien? Y puedo hacer que dependa de algo más, no sé, de lo que ustedes quieran. De profesión, sí, perfecto, de profesión. ¿Está bien? Hay profesiones en las cuales, por ejemplo, son muy estables, pero se tarda mucho más conseguir empleo y viceversa. Por ejemplo, a ver, si uno trabaja, imaginemos, de fotógrafo, capaz que hay muchos periodos en que uno está sin trabajo, pero consigue uno nuevo muy rápido. Hay mucha rotación. En cambio, por ejemplo, si uno es, por ejemplo, escribano, se tarda mucho tiempo en conseguir la matrícula, pero una vez que la tiene prácticamente de por vida. O sea, puede ser que eso dependa también de la profesión. Y eso todo se modeliza matemáticamente. Una manera de modelizar podría ser decir, bueno, muy bien, vamos a modelizar esos tiempos que se tarda en conseguir empleo como variables exponenciales lambda, y vamos a hacer depender el lambda de la profesión, de los años de antigüedad, de la educación, etcétera, etcétera. Y es posible hacerlo, ¿eh? No sé cuánto verán en la materia que sigue, pero bueno, se hace. Bueno. Si quieren, me preguntan bibliografía o algún apunte mío, también debo tener en algún lado. Pero bueno, es posible hacerlo. Pero aún así, eso le está imponiendo una forma a las densidades, que es tener forma exponencial. Eso puede ser demasiado restrictivo. ¿Por qué tiene que ser exponencial? Si estoy diciendo que el tiempo, por ejemplo, que el tiempo en conseguir empleo tiene distribución exponencial, implícitamente o escondidamente estoy poniendo un supuesto que puede ser muy fuerte. ¿Qué es cuál? A ver si alguien se adivina y puede criticar. Hoy hay mucho bla bla, pero es importante, así que anímense. ¿Qué sería un supuesto muy fuerte de modelizar el tiempo que uno tarda en conseguir empleo como exponencial? ¿Que está sesgado hacia la derecha, puede ser? No está así. Eso es necesario para que integre uno. Eso bueno. Que se supone que generalmente tardan poco. Y eso no tiene nada que ver, porque eso va a depender del lambda. Si tardan poco, el lambda va a ser, ¿cómo es? Va a ser, a ver, la esperanza es 1 sobre lambda, ¿no? Si tardan poco, el lambda va a ser muy grande, pero puede muy bien ser exponencial. Eso puede decirte que para un escribano la distribución puede ser exponencial con lambda igual a 0,2. Para un fotógrafo puede ser exponencial con lambda igual 15. Pero los dos siguen siendo exponenciales. Ese no es un problema. ¿Es decreciente? Bueno, siempre va a ser decreciente porque si no, no integraría 1. ¿Está bien? No siempre. Bueno, por ahí va la cuestión, por ahí va la cosa, no exactamente. El problema no es que es decreciente, pero por ahí va la cosa que tiene que ver con la forma. El problema es que, ¿qué propiedad tiene la distribución exponencial? ¿Qué biyectiva? No es un problema ese.
En el momento 0 vale 1. No, bueno, vamos a ver, pero vamos a ver. El problema de distribución exponencial, lo hablamos cuando vimos el caso geométrico, es que la distribución exponencial tiene la propiedad de pérdida de memoria, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuánto hace que estoy buscando empleo, la probabilidad de encontrar empleo en el próximo periodo de X días sería la misma, sin importar que vengo buscando trabajo desde ayer, o desde hace 7 meses, o desde hace 5 años. Entonces, imponer a eso distribución exponencial le está imponiendo el supuesto de pérdida de memoria, lo cual es muy cuestionable por muchas razones. Primero, puede ser que al buscar empleo uno se vuelva cada vez más eficiente. Puede ser que al principio uno tenga mucha espalda para resistir sin trabajar con los ahorros y que al pasar el tiempo se desespere y agarre cualquier cosa. Es decir, la casuística puede ser infinita, pero es muy cuestionable decir que tiene propiedad de pérdida de memoria. O sea, no tiene en cuenta muchas variables. Puede ser. No, eso sí, porque eso sí, que tener en cuenta muchas variables se puede hacer, porque puedes hacer que el lambda dependa de la profesión, de la edad, del sexo, de la región geográfica, de todas las variables que vos quieras, pero eso afecta en el lambda. Eso no te afecta en la forma. ¿Me puedes dar una tabla en Excel? Una tabla tabulada en base a muchas variables, en base a sexo, edad, ubicación geográfica. Cada uno tiene un lambda distinto. Eso te va a permitir decir que, bueno, que un fotógrafo de 22 años en Córdoba consigue trabajo más rápido que un juez de 70 en Comodoro Rivadavia, por ejemplo. ¿Está bien? Ahí tenés el lambda, pero seguís manteniendo la forma exponencial. Entonces, al mantener la forma exponencial, sea cual sea el lambda, está asumiendo que para ambos hay propiedad de pérdida de memoria. Que no importa cuánto hace que está buscando, la probabilidad de encontrar trabajo va a ser la misma. Obviamente que va a ser más alta para el fotógrafo de Córdoba que para el juez de Comodoro Rivadavia. Pero lo que sí sigue siendo lo mismo es que no importa cuánto hace que están buscando, la probabilidad de encontrar en el próximo lapso es constante. Sigue habiendo propiedad de pérdida de memoria con el lambda que fuere. Ah, porque la función siempre se va a comportar igual. Porque la función siempre va a ser exponencial. Lo que hace que lo inherente a la propiedad de pérdida de memoria es la forma exponencial, sea cual sea el lambda. Bueno, eso es criticable. Tal es así, por ejemplo, que en estudios empíricos, durante la década pasada, ustedes saben, por ejemplo, que los países escandinavos tenían muy buen seguro de desempleo, ¿no es cierto? Pero era un sistema escalonado, que por ejemplo, los primeros, no me acuerdo, hay que ver los detalles, seguramente, no sé, quizá la profesora Berniel, que hace estudios de economía laboral y distribución del ingreso, sepa más los valores, pero era algo así. Los primeros 2 años tenían el seguro de desempleo completo. A partir del tercer año se les bajaba el 70% y se les obligaba a, no sé, a hacer curso extra de algún oficio. A partir del tercer año se iba poniendo cada vez más exigente y a partir de cierto momento se cortaba. Bueno, se descubrió que mágicamente cuando se estaba por acabar el seguro de desempleo la gente conseguía trabajo. Bueno, no había pérdida de memoria, por un tema de incentivos, claramente. Pero bueno, más allá de los ejemplos y de la casuística, que es muy interesante de estudiar, en este ejemplo especial, imponer la forma exponencial impone la estructura de pérdida de memoria, que es muy fuerte. Entonces, uno podría generalizar y poner una distribución más amplia. Un ejemplo, por ejemplo, una generalización de la exponencial es, por ejemplo, la distribución gamma. La gamma es una extensión de la exponencial, ¿está bien? Por ejemplo, una gamma con alfa igual a 1 es exponencial. Es una generalización. Ese sería un posible sentido de generalización. La gamma ya no tiene propiedad de pérdida de memoria. Otro ejemplo más utilizado en este tipo de literatura es utilizar lo que se llama la distribución Weibull.
que tiene otras propiedades, otras características. Muy bien. Pero sea cual fuere el modelo que pongo, algún supuesto implícito o escondido hay. Por ejemplo, la distribución Weibull, que es muy usual, el problema que tiene es que supone que las tasas de riesgo, no introdujimos eso, pero se puede introducir, se estudia en supervivencia, son monótonas, ya sea crecientes o decrecientes, pero no pueden tener ni un máximo ni un mínimo. Vale. Pero a ver, sea cual fuera el modelo que pone, siempre uno tiene siempre hay algún gato encerrado en algún lado. Entonces, lo que se puede querer para evitar eso es poner un modelo no paramétrico o semiparamétrico, en donde uno deja la forma funcional, la forma matemática de la distribución libre. Esa sería la razón por la cual usar modelos no paramétricos, para no forzar a los datos a tener ciertas propiedades que uno realmente no sabe si las tiene o no. Bueno, eso se estudia en supervivencia o en modelos no paramétricos. Nosotros, para ir introduciendo los temas, porque no se puede tratar todo a la vez, y ya bastante trabajo nos va a dar lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con modelos paramétricos. Sean conscientes, sin embargo, que modelos no paramétricos existen y son útiles por esas razones. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? No oigo. Estamos. Bárbaro. Bueno, a ver, hasta acá es todo la explicación, que es muy importante, pero hicimos la introducción hablada, lo conceptual. Ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en la parte más matemática. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, ¿quieren hacer 10 minutos? Sí, por favor. Bueno, son 2 y 11. 2 y 21 seguimos. Bárbaro. No vamos a hacer mucho, o sea, hoy vamos a hacer más que nada introducción. Y después, los que quieran preguntaros si hay alguien que era afuera que no entró, pero bueno, no. Básicamente eso. No, todavía falta mucho, pero les voy a contar cómo seguimos del parcial, por ejemplo, a partir de las 2 y 50, más o menos, que voy a terminar. Bárbaro. A ver, ¿cómo es esto? A ver.
Ay, me fijé y el máximo tienen fuentes de mierda, boludo. Acá intentando de que me des bola, pero bueno. Y comprando unas boludeces. ¿Vos qué tal? Eh, Maximus, Maximus, Freezer, $10.000, $15.000.
Bueno, acá estoy. Estamos. A ver, a ver. A ver, a ver. Perfecto. Bueno, ya me traje café. Bueno. Perfecto. Bueno, está bueno, está bueno también hablar un poco de lo conceptual, porque si no, se corre el riesgo de que se piense que estadística es hacer cálculos porque sí. No, se hace por una razón, que es esa: optimizar la inferencia. Muy bien, pues entonces vamos a compartir de vuelta, ir introduciendo los primeros conceptos. Bueno, a ver, antes de empezar. Bueno, vamos a repasar, ya que estamos, algunos conceptos de estadística 1. Entonces, ¿qué es un parámetro? A ver, espérense, ¿saben lo que voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer? Vamos a ver si puedo. Espérense, pero quiero hacer lo siguiente. Quiero hacer lo siguiente. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? Recordemos la primera clase, lo que teníamos, ¿no? Tenemos una población parece que dice poblacón ahí. De la cual sacamos una muestra. Perfecto. Si esa muestra es intencional, es decir, que no la sacamos por azar, no podemos hacer nada. Pero vamos a suponer que la sacamos a través del azar. Bueno, si sale a partir del azar, hay una probabilidad. Tenemos los elementos. Que componen la muestra. Bueno, ese problema era el problema que hacíamos cuando estudiábamos probabilidades. Nos preguntábamos, bueno, tenemos una variable con tal distribución, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de 5 observaciones sea mayor que 4? No sé. O plantamos 20 semillas con un nuevo tipo de semilla, 20 macetas con un nuevo tipo de semilla que germina con probabilidad 0,20. ¿Cuál es la probabilidad que germinen más de la mitad? Eso es una binomial, calculábamos la probabilidad con la binomial. Conocíamos el P, por ejemplo, es una semilla que tiene probabilidad de germinar 80%, 0,80, calculamos la probabilidad. Ahora nuestro problema es distinto. Muy bien. Tenemos la muestra y a partir de ella queremos hacer la inferencia. O como dijo alguien, el método, la inducción. En ese sentido, estadística es probabilidad al revés. A partir de la muestra que yo la población. Muy bien. ¿Qué tenemos en una muestra? En una población. En una población tenemos parámetros. Que los simbolizamos, por ejemplo, con una letra tita. O si quiero más de uno, un vector. ¿Qué es un parámetro? Ejemplos son mu, sigma cuadrado, son, por ejemplo, cualquiera, qué sé yo, x sub un medio, la mediana, etcétera, etcétera, etcétera. Un parámetro es una característica, cuantificable y fija de una población. O sea, son constantes que significan diversas cosas y que varían de población en población
pero que dentro de una población son constantes. Por ejemplo, población, La Plata, parámetro, estudio de licencias de conducir. Un parámetro es porcentaje de personas con licencia para conducir. Imaginemos, no sé, 30%, no sé cuánto será, ni idea. Ese es un parámetro, es una característica cuantificable de una población. Otro parámetro, toda la ciudad de La Plata, ingreso familiar promedio. Eso sería un MU. Otro parámetro, dentro de la población de sexo femenino, ¿cuál es la mediana de las edades? Es decir, ¿cuál es la edad debajo de la cual está la mitad de las mujeres y arriba de la cual está la mitad? Perfecto. Todos esos son características cuantificables de una población. ¿Por qué decimos que dentro de una población son constantes? Por eso, pero que varían de población en población. Por ejemplo, porcentaje de gente que sabe conducir. Me voy de La Plata a, supongamos, General Hacha. La proporción de gente que sabe conducir no tiene por qué ser la misma. Quizá, me imagino, pero habría que estudiarlo, que es mayor en General Hacha que en La Plata, porque se necesita más el auto para trasladarse. ¿No es cierto? Pero no tiene por qué ser, es una conjetura. Pero lo que sí es importante es que es un parámetro que varía, es una constante que varía de población en población, pero que dentro de una población se mantiene constante. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tengo en la muestra? En la muestra no tengo un mu, o bueno, puedo pensar, pero en vez de un mu, por ejemplo, tengo un X barra, que es el promedio muestral. En vez del sigma cuadrado, por ejemplo, tengo un S cuadrado. En vez de una mediana, tengo una mediana muestral. Estos se le llaman, ¿cómo se les llama? Bueno, estadísticos o estimadores van a ser. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre X barra y mu? Ambos son un promedio. Uno es un promedio de una población y otro es un promedio de una muestra. ¿Está bien? Y esa diferencia es crucial, porque para la población mu es una constante desconocida generalmente, pero fija. Mientras que X barra y todos estos que están acá son variables aleatorias. ¿Por qué son variables aleatorias? Son variables aleatorias porque van a variar de muestra en muestra. En tanto mi muestra sea al azar, son variables, bueno, en tanto mi muestra sea al azar, o sea, distintas las posibles muestras, van a variar de muestra en muestra. Y si la muestra es elegida en forma aleatoria, son variables aleatorias. Van a variar aleatoriamente de muestra en muestra. ¿Se va entendiendo? Muy bien, son variables aleatorias. Son variables aleatorias que se les va a llamar estimadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generalmente se va a utilizar la media muestral, no es la única opción, para estimar la media poblacional. De ahí viene el sombrero. El sombrero denota estimador. En muchos contextos va a ser natural proponer a la media muestral, X barra, como estimador de la media poblacional. Mu, ¿ok? Y por eso el nombre mu sombrero, el sombrero indica estimador. En muchos contextos se va a utilizar S cuadrado, definido como 1 sobre n menos 1, suma de X sub I menos X barra al cuadrado, ¿no es cierto? Como el estimador de la varianza. O sea que este va a ser el estimador de sigma cuadrado, uno de los tantos posibles. Bueno, mediana, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los estimadores, algunos estimadores. Interrúmpanme y
Me preguntan, ¿eh? Yo estoy tratando de introducir ideas de a poquito para irnos acostumbrando. Muy bien. Entonces, una diferencia... perfecto. ¿Qué sucede? Para poder hacer inferencia, uno lo que va a necesitar tener es cuál es la distribución de los estimadores. Por ejemplo, hay cosas que ya sabemos. La distribución de la media muestral, sabemos que si la población es normal o si tengo una muestra lo suficientemente grande, esto es decir, vamos a ponerle a veces, por eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, en esas dos situaciones típicas, muestra grande o población normal, esto tiene una distribución normal con media mu y con varianza, pero sigma cuadrado sobre n. Uno de los resultados, población normal, se demuestra en forma exacta por ejemplo, función generatriz de momentos, y el otro caso, bajo las condiciones necesarias, por el teorema central del límite. Esto sucede ¿por qué? Porque x es una variable aleatoria y conozco su distribución. Conocer la distribución de un estimador es lo que necesito para hacer inferencia. De ahí sale, por ejemplo, el intervalo de confianza típico, que acuérdense cuál era el intervalo de confianza típico. Es x barra más menos 1,96, bueno, en el caso desconocido, s sobre raíz de n. Raíz cuadrada, con la t de student. Eso es porque y para eso es que necesito la distribución de los estimadores. Bueno, para poder afirmar cuál es la distribución de estimadores, necesito que la muestra sea elegida al azar. Si la muestra es intencional, nunca voy a saber cuál es la distribución de un estimador. Eso es crucial de entender. Porque no sé cómo opera la mente del que eligió intencionalmente la muestra. Mientras sí sé cómo opera un generador de números aleatorios o una muestra simulada de tal o cual distribución. Entonces, por eso es que es crucial para hacer inferencia que intervenga el azar. Si no interviniera, no sabría cuál es la distribución de los estadísticos. Bueno, entonces repasamos conceptos. Parámetros, características medibles, cuantificables de una población. Estimadores son variables aleatorias que se utilizan para estimar parámetros. Entonces, dicho esto, vamos a ir definiendo. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es cualquier función de la muestra. A ver si lo tengo más adelante. Pensé que estoy bien. Bueno, no. Entonces lo voy a hacer ahí. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es una función de la muestra. Por ejemplo, estadístico, entonces. T igual T de x1, xn. Esto quiere decir, definición como les dije en palabras, es una función de la muestra. Quiere decir que es algo que si conozco la muestra lo puedo calcular. Ejemplo, x barra, o también x barra sub n, para enfatizar el tamaño muestral, que es el promedio. No, me equivoqué, y. Es un estadístico, es decir, yo les doy la muestra, les doy la tabla de valores, números x1, xn, agarran la calculadora, suman todo, dividen por n, obtienen, saben cuánto vale. S cuadrado también es un estadístico. X barra xn, el máximo muestral, también es un estadístico. Toman una muestra, la ordenan de menor a mayor, ¿ok? Se quedan con el mayor, es un estadístico. Arc tangent xn
sobre x2 también es un estadístico. El arco tangente del máximo sobre el segundo estadístico de orden. Agarro la muestra, ordeno de menor a mayor, me quedo con el más grande, con el segundo más chico, hago el cociente, meto en la calculadora, aprieto tangente, inversa, me da el arco tangente. Tengo un número. Lo que estoy tratando de decir que es algo que puedo calcular conociendo la muestra y solo la muestra. Perfecto. Si agarro un valor, por ejemplo, de la muestra y lo estandarizo, ¿eso es un estadístico? Eso a veces se le llama score Z. ¿Qué les parece? Este es el momento de hablar ustedes. No es. ¿Por qué? Porque Pensá en la definición, lo que venimos diciendo. ¿Qué es lo que sea, hace no que es- una fórmula sea un estadístico? es una función, pero no es una función ZI de X. Profe, Sí una es una pregunta. función de X, sí es una función de X. Tomarías el XY en el orden de que apareció. Sí, pregúntame, andá siguiendo pensándolo. Profe, ¿puede ser que sea que sí es un estadístico? Porque como dijiste recién, es algo que puedes calcular a partir de la muestra. Y ahí está la cuestión. No lo puedo calcular a partir de la muestra, porque necesito saber la muestra y aparte muy sigma, que son Ah, cierto, desconocidos. cierto. O sea, es una función de la muestra, pero no solo de la muestra, también de dos parámetros desconocidos. Por lo tanto, no es un estadístico. Si yo te doy la muestra y te pido que lo calcules, no vas a poder. Porque te va a faltar conocer justamente estas dos cosas. ¿Mm? Bueno, si quisiera reemplazarlo por x sub i menos x barra sobre S, ahí sí sería un estadístico, pero ahí es otra cosa, no es el mismo. ¿Ok? Entonces, lo que estoy tratando de decir acá, un estadístico tiene que ser algo que sea posible conocer solamente con la muestra, por más complicada que sea la fórmula. Ahora bien, hay estadísticos que me van a servir. Por ejemplo, este sé que es que me va a servir para estimar mu. Este me va a servir para estimar sigma cuadrado. Este no sé para qué me va a servir. O sea, que me sirva o no para algo es otra cuestión. Pero que sea un estadístico no quiere decir que se puede calcular en base a una muestra. Entonces, ahora viene la segunda cosa, que es un estimador. Es un estadístico que se utiliza para estimar un parámetro. Entonces, ahí vamos haciendo la cosa más específica. Este es así, este es un estimador de este. Bueno, este no sé, depende del contexto. Pero estos son dos generales, ¿está bien? Este no creo que, no salvo algún ejemplo, tendría que pensar. Generalmente, que yo sepa, no es estimador de nada, o tendría que inventar, ¿está bien? Me costaría inventar eso. Entonces, estimador, un estadístico que se utiliza para estimar un parámetro. Muy bien. Entonces, introdujimos los conceptos de inferencia, muestra intencional versus muestra aleatoria. Muestra intencional versus muestra aleatoria. Parámetro, estadístico y estimador. Bueno. Ahora les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Hoy es más que nada conversación. Conversación, pero es importante. Quiero seleccionar, ¿está bien? Quiero seleccionar una muestra de 10 alumnos, ejemplo típico de economía, para mandarlos a la Asociación de Economía Política con todos los gastos pagos. Tengo el padrón, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? Tengo el padrón y tengo que sortear. Bueno, una idea que se me ocurre para hacer eso es la siguiente.
préstenme atención y vayan decidiendo si es una buena idea o no y por qué. Entonces, yo voy a agarrar, yo sé que los números de alumno tienen 5 dígitos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces voy a agarrar y voy a inventar. Bueno, el primer dígito le voy a inventar 5, 4, a ver si por casualidad coincide con el número de algún alumno de alguno de ustedes. 3, 0, 2. Ya sorteé uno. Voy al padrón, me fijo quién es y lo incluyo en la muestra. Agarro otro, invento de vuelta al azar. 6, 7, 1, 3, 0. Y así hasta que completé una lista de 10 alumnos para mandar. ¿Qué les parece? ¿Es buena idea o no hacer esto? Dicho sea de paso, ¿alguno tiene esos números de alumno? Sería mucha casualidad, ¿no? Pero bueno, ¿es buena idea o no hacer esto de la manera que lo estoy haciendo? Capaz que estoy diciendo... ¿Cómo? Sí, hablen, está bien. No, que hable el chico que había hablado recién. Justo lo interrumpí. Sí. No, pero para mí es medio ineficiente hacerlo así, pero no sé qué tienen, no sé si tiene que ver con la cuestión esta. No, tan ineficiente no es. La otra sería, por ejemplo, agarrar R y generar todos esos dígitos con la función sample replacement true, ¿no? Bueno, el problema es que es mala idea, ¿por qué? Porque si lo hago de esta manera, ¿sí? Mi mente no le da la misma oportunidad al 5, al 2, al 3, al 2, al 1. Es decir, si yo pongo a cualquiera de ustedes a tirarme dígitos al azar entre 0 y 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, y lo hago esto muchísimas veces, me voy a dar cuenta que su función de histograma de relativa no es horizontal. 0, 1, 2. Es decir, su mente no les va a dar la misma probabilidad a todos los dígitos. Va a variar por cuestiones psicológicas, qué sé yo. Capaz que repito más los que tienen que ver con mi edad o con la fecha de mi cumpleaños o con algo. ¿Cuánto me costó, no sé, el almuerzo hace 2 horas? Es decir, pero no se puede pensar que una mente generando números le dé igual probabilidad a todos los dígitos. Por lo tanto, eso no genera una muestra simple al azar. No solo no le da la misma oportunidad a todos los dígitos, sino que la manera en la cual eso cambia de dígito a dígito es desconocida. Por eso es que se necesita, para generar una muestra aleatoria, un generador de números aleatorios o una computadora. ¿Se entiende? Y si vos, no sé, armás una ruleta con todos los números de todos los alumnos y tirás la ruleta, ¿eso funcionaría también? ¿O sería Eso también...? funciona, sí, eso sí. Eso sí. Mientras la ruleta esté equilibrada, no desbalanceada a favor de tal o cual. Ahí, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema, el supuesto que se rompe en este caso? Aleatorio sigue siendo, porque no está elegido a dedo, digamos. Pero lo que se está violando en este caso es el que tiene igual distribución. No todos tienen la misma probabilidad. Hay algunos que tienen más probabilidad que otros de una manera desconocida. Sería lo mismo que la ruleta cargada. Hay azar. Por más cargada que esté, puede salir cualquier número, digamos. Pero si está cargada, hay algún número que tiene más probabilidad de salir que los demás. ¿Está bien? Y uno lo que quiere es un generador de números, todos los cuales son al azar y con igual probabilidad. Uno lo que busca es el equivalente discreto de una distribución uniforme. ¿Está bien? ¿Van entendiendo? Bueno, es por eso que se necesita un generador de números al azar.
Hay tablas para eso, pero ahora con las computadoras lo más fácil es generarlo por computadora. Por eso es que, por ejemplo, en el muestreo por conglomerados, en donde no hay un marco, del que hablé al principio de la clase, hay dos maneras de hacerlo, ¿no es cierto? O se muestrean todos los conglomerados, pero dentro de un conglomerado se elige una casa al azar, o también se sortea al azar el conglomerado, la manzana 3, o lo que fuere. Bueno, entonces introdujimos ahora también el concepto de la muestra al azar y de cómo hacerla. Muy bien. Tomás, no sé cuánto. Bueno, entonces, perfecto. Esta toda es la introducción a la inferencia. Hoy voy a dejar acá para que tengan tiempo de leer, ponerse al día, estudiar, y la clase que viene, o sea, el próximo lunes, vamos a empezar con propiedades de los estimadores. Insesgamiento, consistencia, con todo el rigor necesario del caso. Si quieren ir leyendo este ejemplo de antemano, lo pueden leer, pero igual lo vamos a comentar la clase que viene. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, respecto del parcial entonces, ¿está bien? Respecto del parcial, lo tomamos el sábado, ahora tenemos que ver que todo salió bien, y ya hoy a la noche, que creo que sí, verificando que todo esté bien, ya les damos a conocer las notas. Muy bien. Recomendación, y si quieren, bueno, alguna consulta eso podemos hacer. Recomendación, háganlo de vuelta al parcial. Vamos a hacer la solución. No sé si en la clase del miércoles o en la del jueves, y después conmigo, si queda algo, también me pueden preguntar la semana que viene, pero lo que sería muy importante es que antes de conocer la solución oficial, a lo que les costó, intenten de vuelta. ¿Está bien? De manera de mejorar y aprender. Este fue la primera fecha. El que quiera levantar nota puede presentarse a la segunda fecha, que es recién creo que el 15 de mayo. O sea, tienen más de 15 días. Recuerden que la nota que vale es la última cronológica, no la mejor de las dos. Y llegado el caso, también tienen el flotante,